El objetivo de este video será dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué es el proyecto de investigación? ¿Qué es el planteamiento del problema? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la pregunta de investigación? ¿Cómo se clasifican estas preguntas? ¿Cómo se formulan? ¿Qué es una hipótesis de investigación? ¿Qué son los objetivos de investigación? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se redactan? Y por último, ¿qué es la formulación del problema? ¿Qué es el proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso, se debe realizar el planteamiento del problema con la formulación del fenómeno que se va a investigar. El proyecto de investigación sirve como una evaluación previa del problema, permitiéndonos conocer sus alcances e importancias, así como de los recursos que serán necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. El planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y se estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. ¿Qué es la justificación? Justificar es exponer todas las razones las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar una investigación. En la justificación de la investigación se procede a definir por qué y para qué, o lo que se busca y para qué, se desarrolla el tema de estudio considerado. ¿Qué es la pregunta de investigación? Las preguntas de investigación son el primer paso que hay que dar antes de iniciar el estudio de algo que nos intriga. En ciencia, saber concretar bien cuál es el objetivo de una investigación es necesario para saber en qué dirección hay que diseñar la investigación y con qué clase de metodologías se puede contar. La función de la pregunta de investigación es concretar la incógnita que se requiere desvelar, o desvelar parcialmente en la mayoría de los casos. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Bueno, las preguntas de una investigación pueden ser cerradas o abiertas. Ahora bien, las preguntas cerradas tienen dos subdivisiones. La primera es según el tipo de categoría. En este caso, las preguntas pueden ser dicotómicas, selección múltiple o selección única y semiabiertas. Y la segunda subdivisión es según la estructura de ordenación. Estas pueden ser ordinales o escalares. ¿Cómo se formulan estas preguntas? En primer lugar, se deben de tener en cuenta las siguientes condiciones. Concisa. El lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Frases cortas y directas, nada de lenguaje pomposo y pretencioso. Alcanzable. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla debe ser viable. Relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los beneficios e impactos que produciría responderla, a nivel teórico, empírico y social. Pasos para la formulación de la pregunta. Primero, definir un problema o asunto de investigación. Escoger el tema en el cual se quiere trabajar. Segundo, delimitar el problema o asunto de investigación. Especificar qué área del tema se va a investigar. Tercero, aplicar 5 estrategias al problema delimitado para que surjan varias preguntas de investigación. Formular casos hipotéticos para cubrir cualquier inquietud alrededor del área. Estrategias para la formulación de la pregunta. Primero, preguntarse por una o varias causas del problema o asunto. Segundo, preguntarse por las consecuencias del problema o asunto en algún ámbito. Tercero, pensar una solución al problema o asunto. Preguntarse qué sucedería si aplicamos esa solución al problema delimitado o cómo afectaría una acción al problema o asunto. Cuarto, preguntarse si el problema o asunto sucede en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. De esta manera formulamos preguntas de investigación para una investigación comparativa. Quinto, preguntarse si el problema o asunto actual sucedía antes o si el problema o asunto pasado sucede hoy en día. ¿Qué es una hipótesis de investigación?
Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. La hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado de un proceso de razonamiento inductivo donde las observaciones conducen a la formación de una teoría. Luego, los investigadores utilizan una serie de métodos deductivos para llegar a una hipótesis que sea verificable, falsable y realista. ¿Qué son los objetivos de investigación? Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el que se realiza una investigación. Este tipo de objetivos se centran en un área de conocimiento específica y van enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia. El objetivo de una investigación determina e influye en los demás elementos de una investigación, como el marco teórico o la metodología. ¿Cómo se clasifican? Se pueden distinguir diferentes clases de objetivos en una investigación. En función del alcance, se pueden hablar de objetivos generales y específicos. Los objetivos generales en una investigación se centran en un aspecto u objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales. De esta forma, resumen el resultado final que se pretende alcanzar con una investigación. Por otra parte, los objetivos específicos en una investigación están planteados sobre aspectos más concretos, derivados de los objetivos generales. ¿Cómo se redactan? Se debe de evitar el uso de más de un verbo principal. El uso de más de un verbo impide delimitar con claridad las actividades que deben ser llevadas a cabo para el cumplimiento del objetivo. Evitar el planteamiento de objetivos que excedan el límite de tiempo establecido para su realización. No se deben de incluir en el objetivo actividades propias de la metodología. El verbo utilizado en el objetivo debe aludir al fin y no al medio. Esto se usa como complemento del punto anterior. ¿Qué es la formulación del problema? Bien, la formulación del problema es una de las etapas de la investigación. En esa etapa se debe organizar y estructurar formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema permite establecer claramente los límites dentro de los cuales se va a desarrollar nuestra investigación. Muchas gracias por su atención.